Autoridades cubanas envían mensajes de condolencias al gobierno y pueblo de Turquía ante las lamentables pérdidas de vidas humanas ocasionadas por el reciente terremoto que asoló a esa nación. Cuba conmemora este 11 de agosto el aniversario 59 de la fundación de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba dio a conocer detalles sobre la redistribución de inejecuciones del Fondo de Salarios de las unidades presupuestadas. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez expresaron este lunes sus condolencias con Turquía después del terremoto del pasado domingo. Cuba se solidariza con el pueblo y el gobierno de Turquía ante las lamentables pérdidas de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por el terremoto que afectó a ese país. Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, expresó Díaz-Canel. Por su parte, Rodríguez Parrilla manifestó: expresamos nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo de Turquía por las víctimas y daños materiales ocasionados por el terremoto ocurrido al noroeste de ese país el domingo 10 de agosto, escribió el canciller cubano en la red social X. El sismo de magnitud 6,1 estremeció la provincia de Balıkesir con epicentro en la ciudad de Sindirji y se llegó a sentir a unos 200 kilómetros de distancia al norte, en Estambul. Según declaraciones del ministro del Interior turco Ali Yerlikaya, murió una persona y otras 4 fueron rescatadas con vida entre los escombros. Yerlikaya añadió que un total de 16 edificios se vinieron abajo, la mayoría abandonados, y 2 minaretes de mezquitas. Cada 11 de agosto, Cuba conmemora la fundación de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, creada por acuerdo en el Cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes como instancia movilizadora y coordinadora de las luchas antiimperialistas. Ha desempeñado un papel significativo. Durante casi 6 décadas ha impulsado acciones por la reforma y la democratización de la educación, la erradicación del analfabetismo y el desarrollo de la unidad y los vínculos de solidaridad entre el estudiantado continental. Con presencia de 23 países de América Latina y el Caribe y a través de sus casi 40 organizaciones miembro, la OCLAE promueve la acción contra las políticas neoliberales y el endeudamiento externo que afectan a la región, así como sus repercusiones en el agravamiento de los males sociales, fundamentalmente en los campos de la educación y la cultura. De igual forma, es abanderada del compromiso histórico de los jóvenes estudiantes con las aspiraciones de liberación nacional, la independencia de los pueblos y los ideales de paz. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Ya de vuelta avanzamos con otros temas. El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer en conferencia de prensa detalles sobre el acuerdo 10.199 aprobado por el Consejo de Ministros sobre la redistribución de inejecuciones del Fondo de Salarios de las unidades presupuestadas. Con el objetivo de incentivar la estabilidad de la fuerza de trabajo en el sector presupuestario, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo 10.199 relacionado con la redistribución de inejecuciones del Fondo de Salarios, publicado desde este 11 de agosto en Gaceta Oficial de la República de Cuba. Esta medida se considera pago adicional y salario a todos los efectos legales sin que su aplicación constituya sistema de pago. Ahora, este pago se aplicará a todos los trabajadores de todas las categorías ocupacionales del sector presupuestado, incluidas las unidades presupuestadas con tratamiento especial.
con excepción de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales que tengan aprobado tratamientos salariales diferenciados de incrementos de salario, así también como las unidades asistenciales e instituciones educacionales que sus profesionales de salud y personal reciben el beneficio del máximo esfuerzo y el de sobrecarga de trabajo educativo. Recordemos que desde enero del año 24 ya se han venido implementando medidas a estos sectores y por tanto en esta ocasión quedan excluidos de este beneficio. La fuente para la redistribución del fondo de salarios será la existencia de trabajadores con subsidios, prestaciones de maternidad, licencias no retribuidas u otras situaciones en que no se abone salario al trabajador o relacionadas al no completamiento de la plantilla aprobada. Aquí no estamos hablando que esto va a haber un sistema de pago o estimulación. Aquí lo que estamos diciendo es que a partir de la inejecución que han tenido las unidades presupuestadas, a partir de, como bien se explicaba ahí, un grupo de trabajadores que están recibiendo subsidio a partir de que tienen certificados médicos y eso provoca inejecución del fondo de salario, o usted tiene un grupo de mujeres esencialmente, aunque pueden ser también hombres, por licencia de maternidad o paternidad, que esos son gastos que asume la Seguridad Social y por lo tanto no se ejecuta el fondo de salario, u otros motivos, y sobre todo lo que va a posibilitar es que donde hoy hay una inejecución porque existen una cantidad de plazas vacantes, esa va a ser la fuente de financiamiento. Cada administrador de presupuesto apruebe el reglamento interno para la redistribución del fondo de salarios previo acuerdo del Consejo de Dirección. Una vez determinado el fondo a distribuir, es importante también que en el Consejo de Dirección participe la organización sindical y se apruebe de común acuerdo, que realmente es decisivo el análisis en la asamblea con los trabajadores y que haya transparencia en todo momento y una evaluación sistemática de sus resultados y su incorporación en el procedimiento para la rendición de cuentas administrativas de manera sistemática. Según valoraron los funcionarios cubanos en la conferencia de prensa, esta es una medida parcial que, si bien no responde a todas las problemáticas del sector presupuestario, propiciará la estabilidad laboral de recursos humanos. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años, el 12 de agosto, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para contribuir a desarrollar el potencial de los jóvenes como protagonistas de su tiempo. Un cienfueguero de 35 años demuestra con su emprendimiento la realización de sus aspiraciones personales y su aporte a la sociedad. Le obsesiona la calidad superior a la que aspira en un proceso del que hace 4 años nada sabía. Yo soy una persona que siempre me gusta estar emprendiendo y descubriendo otras cosas y nada, se me ocurrió la idea de empezar a fabricar bloques. Al año quiero seguir creciendo, quiero experimentar otras cosas y empiezo a hacer losas. Lo primero es que nunca tengo un no como respuesta. En el camino es que fui aprendiendo todas las cosas, ¿ves? Y buscando información de personas con experiencia, preguntando. Desde la hora en punto que me adentro ya en el mundo de la construcción ya me empieza a gustar y empiezo a ver otras oportunidades. Fue una forma que encontré económica, fiable, para sustentar a mi familia y realmente es una carencia que tiene por hoy el país y me vi a la suma de contribuir. Apostó por un proyecto de desarrollo local, manufactura de bloques y losas. Cuando vi el objeto social que tenía un proyecto, cuando vi las oportunidades que brinda un proyecto de desarrollo local a una persona como yo, a la hora de los insumos, hay más facilidad, hacen un trabajo con los titulares de los proyectos y te informan, te capacitan. Hace casi 2 meses inició su alianza con Materiales de la Construcción en Cienfuegos, contrato de servicio mutuamente ventajoso, supliendo la obsolescencia tecnológica de esta empresa, que a su vez le facilita el agua y la energía imprescindibles. Ellos me garantizan los insumos y nosotros le garantizamos la producción terminada. Nosotros estamos fabricando 400 baldosas, 350 diarias y los medios de trabajo son medios rústicos, un pedazo de tubo que lo vamos conformando
y ahí va saliendo el trabajo y van saliendo las máquinas a la forma de nosotros, pero funcional. Con ingenio criollo. Con ingenio criollo. Así fabrica junto a su equipo incondicional de una docena de jóvenes un futuro económicamente más próspero. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. No fue fácil, pero tampoco, nada es imposible, ¿ves? Todo lleva su tiempo y aquí vamos. Un camino de sacrificio que comenzó adentrándose en lo desconocido de uno de los sectores económicamente más golpeados hasta conseguir la realización personal y el aporte a la sociedad. Ismari Barcia, Cuba Visión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión tenemos el contacto a través de la vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, qué placer saludarte y por supuesto también a todos los que están en nuestra compañía. Les comento que el área de bajas presiones que está en el Atlántico Oriental durante la mañana de este lunes ganó en organización e intensidad y a las 11 de la mañana se convirtió en la tormenta tropical Erin, la quinta de la actual temporada ciclónica. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se localiza a unos 400 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde. No ofrece peligro para Cuba, pero por su posición y por la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantendrá una estrecha vigilancia sobre la evolución de este sistema. Mientras tanto, en Cuba se mantienen favorables las condiciones meteorológicas para los chubascos y las lluvias. La presencia de una vaguada en el sudeste del Golfo de México y una baja en la altura justo sobre el Mar Caribe siguen aportando abundante humedad en toda nuestra área geográfica. Eso incentiva los chubascos y las lluvias que llegan a ser fuertes de manera puntual debido a los factores de escala local que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la nubosidad y por tanto de las precipitaciones. Asimismo, continuarán las condiciones del tiempo para la jornada de mañana martes en los destinos turísticos de la región occidental, sol y algunas nubes en las primeras horas del día. Y ya por la tarde la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo aquí en la capital, también en Varadero y en Viñales, donde son posibles lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes, con temperaturas entre 32 y 33 grados Celsius. En la parte central, sol y algunas nubes en Cayo Santa María, también en Cayo Coco, en Cayo Guillermo, así como en Playa Santa Lucía. Sin embargo, por la tarde se incrementarán las lluvias en el destino turístico de Trinidad, justo al sur de Santa Espíritus, con temperaturas de 32 grados en los Cayos del Norte y 34 grados Celsius en Trinidad. Mientras tanto, en la parte oriental, también sol y algunas nubes desde las primeras horas de la mañana y por la tarde aislados chubascos y tormentas eléctricas en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, donde la temperatura, como ven, estará llegando hasta los 35 grados Celsius. La salida del sol a las 6:37 de la mañana por Punta de Maicí en el extremo más oriental de Cuba y a las 8:13 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio en Pinar del Río, el último punto donde anochece en Cuba. La luna está en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, jornada de martes en Cuba con temperaturas entre 32 y 35 grados, pero con chubascos y lluvias, sobre todo en los destinos turísticos de la región occidental. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Acciones constructivas devolverán al centro urbanístico de Las Tunas su atractivo patrimonial. Se rescata allí el inmueble que ocupa la principal iglesia católica de la ciudad. Es esta una obra de trascendencia patrimonial para los habitantes de Las Tunas. La parroquia San Jerónimo es el principal inmueble católico de la ciudad. Con una ubicación urbanística privilegiada, enclavada en el centro mismo citadino, el templo ha sido testigo de importantes acontecimientos sociales e históricos, símbolo de la identidad local. Cuando en marzo de 2025 se vivieron estas jornadas de intervención constructiva, finalizaron 6 años de cerrada la iglesia de Las Tunas por deterioro estructural. Un proyecto integral se ejecuta que incluye no solo la parroquia tunera, también el Parque Vicente García, donde se ubica.
es una experiencia nueva por parte de la empresa de diseño e ingeniería Crever, líder en proyectos que, a juicio de expertos, dejará en atractivas condiciones estructurales y visuales el Templo de las Tunas. La cubierta se ha perdido, es decir, porque por el paso del tiempo, la humedad, las plagas, la han destruido. Emprestur, como empresa constructora, se ha integrado a la primera parte de la intervención de la obra. Un claro concepto de respeto patrimonial motiva a quienes se insertan al proyecto. Se van a restaurar las molduras, los copones, las cornisas, incluso las fachadas. Esta obra desde inicio, desde que empezamos con su preparación, que se le tomó fotos, estamos preparando un expediente para llevarla a Premio Nacional de la Calidad. Como novedad, en la zona administrativa del local se diseñarán 4 niveles que incorporan salones para diversos usos y espacios en función de biblioteca. La intervención constructiva incluye piso, techo, capillas, áreas exteriores, el cercado perimetral. Se trabajará en la red eléctrica e hidráulica. La carpintería está concebida con cristales, con papel vitral, de manera que la luz se penetre en el interior de la iglesia, pero penetre filtrada por los colores de los vitrales, de manera que va a dar un ambiente diferente al espacio y consideramos que también es posible que hagamos algún efecto solar similar al de la Plaza Martiana. Mejorará el acceso, la funcionalidad y la belleza de la iglesia, un lugar no solo de fe y de esperanza. Se trata de la génesis patrimonial de Las Tunas. La parroquia San Jerónimo volverá como símbolo de luz para los tuneros. Natacha Díaz Bardón, Cubavisión Internacional. Momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán. Un gusto saludarte. Bienvenido. Feliz inicio de semana. Muchísimas gracias, Evelyn. Un gusto también para mí poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en esta emisión de lunes. Vamos con los deportes, amigos. La arquera Rosalicia Domínguez terminó con un meritorio 5º lugar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que este lunes desarrollaron su tercera jornada competitiva. La colega Eileen Ríos de la Dirección de Comunicación del INDER entrevistó a la arquera y vamos a escuchar sus impresiones. El primer partido fue el más tenso, como todo a primera vez. Me desarrollé dentro de lo posible, queriendo aminorar un poco las tensiones porque realmente competí con una compañera, una amiga mía de Brasil, que nos llevamos muy bien en un corto tiempo. Y era tensa la situación, pero la supe llevar hasta el momento final y bueno, la flecha de desempate era el momento de máxima tensión, pero yo entrené para ello, yo lo practiqué lo suficiente como para poder controlar los nervios en el momento y saber cómo acercarme más al triunfo. Ayer en la ronda de clasificación no te fue todo lo bien que querías. ¿Cómo hiciste hoy para ya enfocar mejor la mira, para cambiar y tener tus puntuaciones? Del día de ayer saqué bastante experiencia. Tuve algunos desajustes técnicos que me conllevaron a perder muchos puntos, pero al final del día, cuando sacamos el resumen de toda la competencia, fui buscando los factores que fueron influenciando en la pérdida que tuve. Pero realmente ya después de esos ajustes hoy, siendo consciente de todo lo que tenía que hacer, focalizando mi trabajo lo mejor posible, pude lograr mejores resultados, pude rendir de la mejor manera como me preparé en mis entrenamientos. Y consiguió un 5º lugar esta muchacha, esta arquera. En otros temas, amigos, el movimiento deportivo cubano rindió este lunes un merecido tributo a José Llanusa Gobel, en el centenario de su natalicio. El colega Duanis Hernández trae los detalles. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, brindó un merecido homenaje en su centenario a José Llanusa Gobel, primer presidente del organismo deportivo
entre 1961 y 1965. Más que mi papá el deporte, porque el deporte cubano es un fruto de la revolución, es un fruto de las ideas de Fidel, que papi tuvo la extraordinaria oportunidad de llevar a vías de hecho. Y yo creo que en un momento como hoy, cercano ya a que empezamos a celebrar el cumpleaños el centenario de nuestro comandante en jefe, es muy bonito que el deporte cubano tenga un papel relevante en ese centenario, porque realmente fue la primera bandera de la revolución a nivel internacional. Llanusa además estuvo al frente de la histórica delegación del buque Cerro Pelado, la delegación de la dignidad, que partió hacia San Juan, Puerto Rico, y compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1966. Una página inolvidable del deporte cubano. Como el deporte, como los deportistas, los atletas que iban en el Cerro Pelado, papi que tuvo la extraordinaria oportunidad de estar al frente con un grupo de compañeros, pudieron poner en alto el nombre de nuestro país a instancia de, por supuesto, las indicaciones dadas por nuestro comandante en jefe, que saben muy bien que estuvo al tanto de toda la operación del Cerro Pelado, porque fue una operación, no solo el viaje, cómo viajaron a Camagüey, de Camagüey a Santiago, de Santiago en barco hacia Puerto Rico, y cómo allí decidieron que si no le daban la visa, si había que entrar a nado, iban a entrar. Llanusa no solo fue un dirigente deportivo, sino que estuvo al servicio de la revolución en varios frentes. Y yo tengo que decir que en esa vida arrastró a muchas personas, muchos compañeros, muchos jóvenes, muchos atletas, pero también educadores, porque estaban en educación, pero también estuvo en la genética de Matanza, cuando el comandante lo mandó para allá a formar la genética, a hacerla con sus propias manos, y por ahí pasaban montones de atletas a saludar a mi papá cuando iban para sus casas, cuando regresaban de los Juegos. Y después en Nicaragua, estando en el Ministerio de la Agricultura, estuvo en Nicaragua también asesorando al Frente Sandinista en las empresas, en la genética allá en Nicaragua. Y después acá en la agricultura, en la espirulina, que también lo vinculó con el deporte, y muchos atletas nuestros tomaron espirulina para estar más fuertes y en mejores condiciones para competir y ganar para la revolución. José Llanusa Gobel fue un hombre dedicado al deporte y a la revolución. Por eso el INDER celebró el centenario de su primer presidente. Duanis Hernández, Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias al colega Duanis Hernández. Nosotros vamos a cerrar con varias cortas del mundo del deporte. De los Juegos Panamericanos Junior, la judoka Wendy Martínez concluyó en el 5º lugar de la categoría de los 63 kilogramos correspondiente a la cita multideportiva continental para jóvenes que se desarrolla por estos días en Asunción. El judo, después de 2 jornadas, no ha podido acceder al podio de premiaciones, pero tendrá este martes a su abanderada Dayanara Curbelo, que estará compitiendo en más de 78 kilogramos y es gran favorita para alcanzar la medalla de oro. En cuanto a los deportes colectivos, el balonmano femenino encajó su segunda derrota frente a Brasil y ya no tiene posibilidades de discutir medallas, mientras que el voleibol se impuso 3-6-0 a la selección de Costa Rica. Todo esto al cierre de esta emisión de Cuba Noticias. Y del ámbito nacional, este lunes se han dado a conocer las nóminas de varios equipos a la próxima contienda beisbolera cubana. Son los casos de Pinar del Río, Santi Espíritus, Villa Clara y Holguín, fueron dados a conocer en las últimas horas. Así terminamos los deportes, Evelyn. Gracias a todos. Sigan ahora disfrutando de Cuba Noticias en sus momentos finales. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con otros temas. Mantenga la sintonía. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Viven en Madrid, España, y hace 31 años que se reúnen en Cuba. El grupo es conocido como Conga Tour y desarrollan proyectos para defender la música tradicional cubana desde las redes sociales. Hace 31 años visitan Cuba y con Santiago desde 1995 tienen vínculos entrañables. Son amigos que se juntan una vez al año y lo hacen en la mayor de las Antillas. Se definen como apasionados por la música tradicional cubana y el mundo del espectáculo. Tienen colaboraciones con importantes agrupaciones como los Bambán y con el septeto santiaguero alimentan una sólida relación.
se hacen llamar Congatur y de las experiencias con Cuba atesoran libros, videos, canciones y lazos de familia. Estamos haciendo 3 vídeos que están en mercado. Uno es una versión de Guantanamera cantada, como llamamos Guantanamera All Star, cantada, pues para que te hagas una idea, por el Lele, por Robertón, por Pedroso, estaba el Indio, el de la Orquesta Aragón. Es decir, es una canción, Guantanamera, una versión cantada por un montón de gente, donde también participa Samuel Formel, participa su hermana. Es decir, es una versión que ha funcionado muy bien y tiene cerca de 2 millones de entradas en Internet. Después de eso hemos hecho algo que teníamos muchísimas ganas de hacer, que era una versión de veneración de la canción tradicional del cobre. Y por fin la concluimos el año pasado, está cantada por Tony Rodón, y la verdad es que está funcionando también bastante bien. Y en estos momentos estamos trabajando en un vídeo, ya está hecha la canción y ya está publicada, que es una dedicación y un vídeo, un vídeo y una canción dedicadas a Albeni Moré. Antepasados míos y de mi hermano en concreto fueron participantes y caídos en la batalla naval de Santiago de Cuba del 3 de julio del 98. Concretamente Víctor Sola era antepasado nuestro, era el segundo comandante del acorazado Kendo. Y yo tengo una anécdota familiar que concretamente cuando dieron la orden en España de salir de la bahía de Santiago, que era un suicidio anunciado, este antepasado nuestro, Víctor Sola, a sus parientes del interior de la isla, que también estaban en el ejército español, le entregó un reloj que había llegado a mi familia por Napoleón Bonaparte cuando salió de España, y dado que iban a morir todos, entregó esas pertenencias y ese reloj está en poder de nuestra familia. Es decir, nosotros tenemos una relación sentimental con Santiago, y en mi familia Santiago de Cuba estaba muy presente. Es tradición en Santiago que las congas evolucionen en la etapa estival, y Congatur fue responsable de la salida más reciente de Los Hoyos por la calle Heredia. Nosotros con la conga de Los Hoyos hemos trabajado, llevamos años trabajando. En concreto tenemos en mercado y publicado ya un vídeo que grabamos hace años, muy importante, con una canción hecha por ellos y compuesta por nosotros con la letra nuestra. Y bueno, ha funcionado muy bien en redes. Son amigos que defienden la música tradicional cubana, la sienten parte importante de su cultura. Son activos en las redes sociales y las vivencias que logran en Cuba afianzan la hermandad. Hace 31 años que visitan Cuba y se identifican como Congatur. Abrazan las tierras cubanas entre la última semana de julio y los primeros días de agosto. Y concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.